Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable, de François Kersaudy. Espero que les esté gustando, que ya se sientan atrapados por esta lectura, aunque apenas estamos en el segundo capítulo. Así que vamos a continuar. Notablemente coherente, inclusive si pensamos que Winston tenía 4 años en ese momento, pero sin duda ya se había comprendido que no se trataba de un niño común. No era todavía mayor cuando oyó hablar de los peligrosos fenianos, de las campañas de Cromwell en Irlanda y por supuesto de las hazañas de su ilustre antepasado John Churchill, primer duque de Marlborough. De regreso a Irlanda empezó a apasionarse por la guerra que en ese momento se desarrollaba contra los zulúes y miraba las ilustraciones en los periódicos. Los zulúes mataban a muchos de nuestros soldados, pero nuestros soldados mataban a mucho más zulúes si nos guiábamos por las imágenes. Tuvo que esperar todavía 2 años para poder leer los textos y entender que las cosas eran un poco más complejas. A partir de ese momento siguió apasionadamente todos los relatos sobre la muerte del príncipe imperial y el trágico final de Gordon en Khartoum, pero también sobre la Guerra Civil Norteamericana y la Guerra Franco-Alemana de 1870, en ese momento el último grito en materia de conflictos de importancia. Por supuesto que el pequeño Winston jugaba a la guerra con su hermano y sus primos, como todos los varones, pero él se tomaba el juego muy en serio, siempre era el que mandaba, y en Banstead, la propiedad de sus padres, construyó una fortaleza con pasarelas, fosas y puentes levadizos. En el medio había una poderosa catapulta que lanzaba bien lejos manzanas. Como no tenía zulúes, bombardeaba vacas que se aventuraban a la línea de tiro. Naturalmente, Winston era un apasionado de los desfiles militares y de las visitas a museos históricos, fortalezas y unidades navales. Sus cartas estaban sembradas de croquis de cañones, uniformes, buques y campos de batalla. Pero no hay que olvidar lo esencial. Desde los 5 años acumuló en su cuarto de juegos una impresionante colección de soldados de plomo, de la que estaba especialmente orgulloso. Terminé por tener cerca de 1500, todos a la misma escala, todos británicos, y que constituían una división de infantería con una brigada de caballería, sin contar las piezas de artillería que tiraban arvejas y piedritas sobre el ejército enemigo, dirigido por su hermano Jack. Eran un espectáculo muy impresionante, recordó su prima Clara Frewen, conducido con una seriedad que iba mucho más allá de un simple juego de niños. Así era, Winston Churchill escribió: estos soldados de plomo cambiaron el rumbo de mi existencia. Sucedió que un día el padre, cuyo extraordinario prestigio a los ojos del niño conocemos, aceptó ir a pasar revista a las tropas, un acontecimiento de una importancia absolutamente excepcional. Todas las tropas estaban dispuestas en formación de ataque. Con un ojo experto y una sonrisa fascinante, mi padre pasó 20 minutos estudiando la escena, que era realmente imponente. Después me preguntó si me gustaría entrar en el ejército. Pensaba que sería fantástico dirigir un ejército, así que enseguida dije que sí, e inmediatamente me tomaron la palabra. Durante años pensé que mi padre, con su experiencia y su instinto, había entrevisto en mí las cualidades de un genio militar, pero me dijeron que solamente había sacado la conclusión de que no era lo bastante inteligente como para ser abogado. Pequeñas causas, grandes efectos. A partir de ese momento, Winston Churchill tuvo una ambición claramente definida y todas sus actividades se le subordinaron. Después de su primer año de estudios en Harrow, entró en una clase especial del colegio que preparaba para los exámenes militares. Esto se realizaba además de los estudios normales, por lo que Winston seguía mostrando un interés muy limitado. Como señaló uno de sus maestros, trabajaba solamente cuando lo decidía y en las materias que le gustaban, pero justamente la military class lo sedujo desde el principio. En ella le daban alguna importancia a la historia y a las redacciones en inglés, 2 de sus materias predilectas. Además, Winston era miembro del Rifle Club, que organizaba sesiones de tiro y maniobras en las que los alumnos podían mostrar sus talentos en materia de táctica militar. En una jornada de grandes maniobras, recordó uno de sus profesores, vino a preguntarme si podía ser mi ayuda de campo. Su vivacidad, su energía en la acción eran sorprendentes. Por otra parte, si bien el fútbol seguía aburriéndolo y no lograba andar en bicicleta,
Además, la había vendido para comprar un bulldog. Lo atraían otros deportes apreciados en el ejército, la equitación por supuesto, pero sobre todo el boxeo, la natación y la esgrima, a tal punto que este muchacho de talla modesta, 1,66 metros, más bien enclenque y que se enfermaba con bastante frecuencia, ganó en el verano de 1889 el campeonato de natación por equipos. Más extraordinario todavía es que a los 17 años haya ganado los campeonatos de esgrima intercolegiales, derrotando a todos sus adversarios, la mayoría de los cuales eran mayores y con más experiencia que él. Sus padres ni siquiera fueron a la entrega de los premios. Lady Randolph estaba en Montecarlo y Lord Randolph en las carreras. El hijo ya no se enojaba más. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Los espero en el próximo video. Vamos a terminar con el capítulo número 2. Muchas gracias por escucharme.